La escritura es un libro blindado. La escritura no es un libro aleatorio, donde yo con un versiculito y con eso hago una sopa. No. Lo tengo que mirar en todo su contexto, en toda su charla. Venimos en Cefas y Cefas está diciendo eso, que para este tiempo fue que nos fue ministrada la profecía que le fue dada a Isaías, a Isayahu, a Jeremiahu, a Ezequiel, ¿cierto? A Daniel, a todos ellos se les dio, pero solamente para este tiempo, o sea, el tiempo que está hablando Cefas, a partir de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, como dice el versículo 12, Cefas 1:12 dice, a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administran las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado las buenas nuevas por el Ruach HaKodesh enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí quedamos, ¿cierto? Versículo 13. Miren cómo, miren cómo empieza el versículo. Yo siempre he dicho, tengan cuidado cómo empiezan los textos. ¿Cómo empieza el texto? Por tanto, ¿por qué empieza así? ¿Por qué empieza así? A consecuencia de lo que venía hablando. Por tanto. Eso quiere decir que lo que va a empezar a escribir ahí, depende de lo de atrás. Cuando yo escribo algo, no, sí, es que fulana de tal, por tanto, vamos a hacer esto. Por tanto, quiere decir que lo que viene atrás está unido con lo que va a pasar, aunque yo le voy a dar otro volumen, aunque yo le voy a dar una perspectiva que va unida con eso, pero voy a cambiar. Versículo 12 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Apretar. Sí. Los lomos, ¿dónde llegamos a la conclusión? ¿Dónde quedan los lomos? ¿Dónde queda el lomo? La cintura. Ah, la cintura, sí. En la cintura. Aquí es. Eso. Ceñir los lomos, pero el entendimiento. Del entendimiento. Sí, listo. Es ceñir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es apretar el entendimiento? Cuando digo yo tengo que apretar el entendimiento. Hablemos en el contexto de ellos. Un soldado, para hacer, pues, si va con el cinturón flojo, no creo que le rinda mucho. Yo creo que un soldado para llevar su coraza, todo eso, tiene que apretar durito el cinturón para pasar el pasador. Entonces le dice, haga eso con su entendimiento, es decir, apriételo, afiáncelo, afírmelo. Dice que no afiance su fe o lo que cree. Eso es algo que aquí vamos a repetir cada hora. Es afiance, apriete, ¿qué cosa? Entendimiento, no su creencia, no. Entender, entender. Es entender, no se trata de creer. Texto preferido mío, ¿cuál? No se gloríe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. El que ha de gloriarse en algo, que se gloríe en esto. ¿En qué cosa? Y en conocerme, en entenderme. Y entender a Hashem es un cuento. Porque entenderme necesita meditación. ¿Sí? Si yo me veo 2 partidos diarios, una novela, me leo el libro de la universidad, vengo a la casa, chateo 3 horas y en media hora pretendo entender al que hizo este cosmos, estoy frito. ¿Sabe qué me toca hacer? Creer. Gloria a Dios, aleluya. Pero entender me lleva a la meditación. ¿Qué es lo que yo les digo? Cojan el versículo, ¿sí o no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cójalo esta semana y repítalo. Ceñid los lomos, ceñid los lomos, ceñid los lomos. ¿Cuántos lomos tiene? Porque habla en plural. ¿Cierto? Porque habla en plural. No habla en singular. Como si tuviera muchas caderas. Ceñid los lomos. Me dice ceñid el lomo. Ceñid los lomos, ceñid los lomos, ceñid los lomos. Y medítelo día y noche, día y noche. Repite, 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 repite. Aíslese, como yo le digo, aíslese un momentico de su día. 5 minuticos, 10 minutos con un texto. En su trabajo, en lo que esté, en la cocina, ahí sentada, diga, medite sobre este texto. Meditar. ¿Usted sabe qué es meditar? ¿Qué era lo que hacía nuestro patriarca Jacob cuando estaba llegando a nuestra matriarca? Dice que estaba en el campo, ¿qué cosa? Meditando. Sí, no, no estaba haciendo yoga. No, estaba meditando. ¿Meditando qué es? Viendo por qué los pajaritos cantan. ¿Sí? Llegar por qué cantan las cosas. Por qué el agua se mueve así y no se mueve para allá. Eso es meditar. Piense en todo, piense.
piense, y piense y vuelve, piense en el texto. Lomos, y lomos, y lomos, y lomos, y repite, y repite. Entonces mi alma, mi nechamá se va elevando a niveles superiores. Porque hacerlo así de memoria tampoco sirve. ¿Sí? Si hay cosas que no sabe de memoria, pero hay que meditarlas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Es decir, que mientras que viene Yeshua HaMashiach, yo tengo que apretar mi entendimiento, entender, entender, no creer, entender. Sed sobrios. Si yo entiendo, me lleva a ser una persona sobria. ¿Qué es un sobrio? Bueno, el antónimo del ebrio diría el chavo. ¿Sí? Pero ¿qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona que es como recta. Está en sus 5 cabales. Entonces sabe lo que dice. Sabe que lo que le dicen es o no es. Lo toma como beneficio inventario. ¿Sí? Que vamos a hacer el metro elevado al subterráneo. Mentira, nos van a robar. Los sobrios sabemos eso. ¿Mm? El fanático dice no, Petro nos dice no, el otro, Peñalosa, nos van a robar. Entonces, sed sobrios, ¿sí? No es un desbordante fanatismo o movimiento. Tengo que ser sobrio, entender lo que el paciente me está diciendo. Prudente. Prudente, porque el conocimiento me lleva, el entendimiento me lleva a ser prudente. El entendimiento me lleva a ser prudente. Shlomo decía, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. Entonces uno ve a las señoras con los niños por fuera en el andén, por abajo en el andén, ¿no? Como si llevaran una tractomula. ¿Sí? La sabiduría clama en las calles, súbalo al andén. ¿Sí? Súbalo al andén. La sabiduría clama en las calles. Todo lo que está alrededor mío está hecho por algo y para algo. Ay, le robaron el celular porque iba hablando por la calle. De cada 10 me andan por la calle y dicen, ay, me robaron el celular. Ay, no me digas. ¿De verdad? ¿Sí? Ser sobrio. Entendimiento me lleva a ser sobrio. Sobrio. Entiendo el mundo. ¿Ok? Dice, tercer aspecto, y esperad. Esperad. Por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús HaMashiach sea manifestado. Mira que dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en qué cosa? Ignorancia. Entonces yo tenía unos deseos que estaban basados en qué? En la ignorancia. Y hay unos deseos que son religiosos, llamémoslo así, y otros deseos que son pasionales, instintivos, nivel nepes, nivel bajo. ¿Sí? Entonces, uno resulta siendo amigo de todo el mundo. O el otro extremo, no resulta siendo amigo de nadie. ¿Sí? Tendencia al suicidio. Entonces, dice, como hijos obedientes, como hijos, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. O sea, que yo tuve los deseos fue ¿por qué? Por ignorancia, por ignorancia. ¿Qué deseos teníamos anteriormente? Por ignorancia. Pues deseos desde lo sentimental hasta Sí, eso es lo espiritual. Sí, pues digo, hay unos de tipo religiosos, otros después son sentimentales. ¿Sí? Entonces antes me deprimía por todo. ¿Sí? Entonces un día clasificaba para emo. Y el otro día salía efusivo para todo. Entonces clasificaba para helenista o para comunista, no sé. Ahí era. El otro día me bajaba a la mitad, entonces qué bonita que es mi carrera. Después subía otro poquito, qué horrible que es mi trabajo. ¿Sí? Al otro día bajaba y dicen, no. Sí. Cuando empieza la persona a meditar en la Torah, que fue, que yo creo que es lo que más digo, es nuestra nechama es así. O sea, nuestra parte espiritual es así. Ella es inquieta. Cuando usted la empieza a envolver con la Torah, ¿sí? Torah. Y medite, y hable, y medite. Y piense, y memorice, y medite. Entonces mi nechama empieza a quedarse quieta. Quieta. Y en sí, uno como que frecuencia empieza a aislarse un poco más. ¿Sí? Y mis conversaciones suenan, sobre todas las conversaciones suenan planas. Todas. Las de Face. Hola. Carita feliz. Manito arriba. Sí, esta vaina.
¿esta vaina qué es? Oiga? ¿Cómo le están alimentando? Oiga? ¿Sí? Y sigue así, monosílabos durante 40 líneas. ¿Cuánto gastaron en eso? Hora y cuarto. Hora y cuarto. Yo con eso memorizo, con eso que saco la gematría todo derechito, diga. Sí, me leo a un nivel superior. Pero esa conversación a qué me lleva? A un nivel instintivo. A un nivel instintivo. ¿Qué es el nivel instintivo? Pereza, parsimonia. Prenden el bicho ya por inercia. Lo prenden. No tengo mensajes. ¿Eso qué es? Por Dios. ¿Sí o no? Tiene un sentido. No, serio. Y es que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es. ¿Qué significa hebreo? El que cruza ¿Qué significa hebreo? Pasado por ahí. Pasado. O sea, que usted pasa al otro lado. Que aquí se quedaron unos, pues usted pasa para el otro lado. Es decir, hay un río de diferencia entre ellos y nosotros. Pero grandísimo. Ahí, haga de cuenta, allá están ellos y aquí estamos nosotros. ¿Sí? Y nuestros patriarcas fueron todos sabios, entendidos. Que no es que, vaya a leer usted cualquier cosa y no escriban cualquier boba. O sea, que eran personas súper, súper elevadas a nivel espiritual. Entonces dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos. ¿Qué es la palabra santo? Apartado. Santo no es san glorioso, no, apartado. Cuando yo me aparto de mis amigos con sus burlas y sus faenas de noche que han tenido con todas las mujeres, yo estoy siendo un santo. ¿Sí? O sea, acá, para este lado. ¿Para qué? Están en vuestra ignorancia, sino como los que llamamos de santos, vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, sed apartado, sed aparte, porque yo soy aparte, porque yo estoy aparte. 1.7, 1.17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos en temores muertos del susto. ¿Qué es temor? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Óigame bien, no es al contrario. No dice que el temor genera sabiduría. No, la sabiduría genera temor. Es decir, mientras que yo haga una persona sabia, no inteligente, no memorizante, sabia, me vuelvo una persona temerosa. Entonces a mí me enseñaron otro tipo de temor. El temor fue este. No me enseñaron a salir del problema, sino que me dijeron, hermanos, esta semana me mostró el Dios Todopoderoso que en el infierno están todas las que fuman. Y yo era fumador. Y ahora. Y yo me provocaba preguntarle, hermano, ¿y cómo me veo yo ya? ¿Sí? Ese es un tipo de temor. O este, mire. Y un hombre llamado Jorge Rasky. Dios me muestra que en Bogotá va a haber un maremoto. Terremoto. Imagínese. ¿Y uno cómo salía usted de un culto de esos? ¿Sí? Frito. Y entonces eso es lo que llamaban, porque ustedes no tienen temor de Hashem. Ustedes no tienen temor a Dios. Temor a Dios. ¿Sí? Sí. Entonces uno dice, mire, ríos, yo veo que aquí corre sangre en esta ciudad. Los juicios de Dios están en esta ciudad. Entonces uno llegaba y decía, salía asustado. Y la gente cree que esa profecía traía temor. Y eso no es temor. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Es decir, mientras que más sabios nos hacemos, más temerosos nos hacemos. Porque yo entiendo a Hashem. ¿Sí? Yo sé lo que Él demanda, yo sé lo que Él pide, yo sé lo que Él juzga, yo sé cómo es su mano pesada, yo sé cómo es su juicio. Entonces yo entiendo eso. Entonces cuando yo entiendo eso, yo me alejo. Yo digo, yo conozco a Hashem. Con Él no se juega. Si yo juego, Él juega conmigo. ¿Sí? Y Él tiene la mano pesada. Porque Él cuando quita algo, lo quita. También cuando lo pone, lo pone.
Y cuando quita no lo piensa. Si lloró pataleó no piensa en eso. Pobrecito, así como cuando uno tiene un chino malcriado. No se lo quite, ahí te empieza a hacer una pataleta. Al Eterno le da lo mismo que haga la pataleta. ¿Sí? Le da lo mismo que usted llore, que brinque. Él está en su cielo. ¿Sí? Figurativamente, reposando. Le quitó el juguetico que quería. El novio, la amistad, la carrera, el amor al dinero, su progresión, su grosería, su altanería, y el chile de capa pataleando. Y entonces el padre eterno dice, oye, ¿ahora qué voy a hacer? No, qué peligro. Entonces, no. Si no mejora, lo empeoro. Israel, ¿dónde quedó? Empezó en un becerro y terminaron todos muriéndose en el desierto. En un becerro empezó todo. En un simple becerro empezó todo. Y todos cayeron, excepto Josué y Caleb. Esa es su pao, esa es su disciplina. Y que lloraron, renegaron en Meribá, renegaron al pie. Eso da lo mismo. Él no se va a conmover por eso. Uno cree que él se conmueve con eso, no se conmueve con nada. Justamente le enseñan es temor a la autoridad humana. Temor al pastor. Ay, no, que el pastor se pone bravo. Ay, no, que el pastor nos expulsa. Es un temor, se le enseñan a la gente el miedo, sí, a la gente a la no autoridad. Dios. Y no a Hashem. La idea del líder es, yo meto al pueblo en el temor a Hashem. No es que me tengan miedo a mí. Es más, una vez hablaron contra Moshe. Y Moshe hizo algo, los echó de la congregación. Nada. ¿Quién colocó lepra? El Eterno. Moshe intercedió por eso. Dijo, no, sí, castígalos. No. Solito el Eterno sacó y los disciplinó. Entonces a nosotros nos enseñamos como eso. Nosotros entendemos por temor, es algo de autoritario, ¿no? Y no. El temor es conocimiento, es sabiduría, es meditación. Es lo que yo comprendo, el Eterno me aleja a mí. Y si invocáis al por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, ahí ya lo leí, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí vamos a parar. Nosotros, ¿qué heredamos de nuestros padres? Cuando está diciendo heredamos de nuestros padres, no está hablando que los padres nos hayan enseñado malos modales. No. ¿Qué está hablando el escrito ahí? Bueno, si mi papá es judío ultraortodoxo, mi mamá también judía ultraortodoxa, o si mi papá es mesiánico, esos fuertes, mi mamá también, me enseña mis valores, mi tendencia, ¿cuál sigue siendo de todas maneras? Pues al mal, ¿no? Al mal. Lo que le enseñan no involucra su tendencia al mal. Correcto. O sea, yo puedo ser nacido en un hogar cristiano, como tú me decías, pero tengo mi tendencia hacia el mal. Por más que el tipo sea el pastor de la congregación, él tiene tendencia al mal. Eso no lo salva a uno. Mi papá puede ser el líder de los líderes. Eso no invoca que yo no voy a pecar. Y siempre nos muestran casi siempre como los hijos de los pastores, como muchos superhéroes. Sí, no, y es un peligro. Porque aquí es individual. Entonces, realmente el texto nos está diciendo que yo heredé una vana manera de vivir que viene en donde, en mi concupiscencia. No tanto como en mis actos. Mire que no dice que yo salí. Yo fui rescatado. Yo no fue que me salí, ni que yo le pedí ayuda a Dios. No. Fui rescatado. Es decir, yo estaba en la inmunda. Y cuando menos estaba buscando a Dios, cuando menos estaba invocando su nombre y tal, apareció Hashem y me sacó. Fui rescatado. No fue que yo pide el rescate. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, de esa vana manera de vivir, a usted no lo sacan con plata, ni con oro. ¿Cómo lo sacan? Sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo que dice el 1.20, pongamos mucha atención a lo que dice el 1.20. ¿Qué es lo que dice el 1.20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que él no vino aquí como al azar,
Sí, dijo, venga, ¿y ahora qué me toca hacer? ¿Cuál es la parte del plan? Dijo, ya estaba destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora pregunto, si Yeshua HaMashiach, ya estaba destinado y él fue el que me rescató a mí, eso quiere decir que yo ya estaba destinado para hacer ¿qué? Rescatar. ¿Sí me hice entender? Sí. Él no dice que hace 8 días ni que hace 2000 años, él dijo separar el monte de los olivos, ¿a qué es que yo vengo a este mundo? No, él ya estaba destinado desde antes de la fundación, antes, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran, él ya estaba destinado. Es decir, el Eterno ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ya destinado, versículo 20, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es lo que dice el versículo 22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. O sea, yo soy una persona que fue purificada. Está en presente, está en un futuro, ustedes serán purificados. Habiendo purificado. Es decir, habiendo limpiado. O sea, que él limpió el pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana, el de pasado mañana, el del sábado, el de domingo, el del miércoles, el de la otra semana, en 5 meses. Eso ya está pagado. Pues dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, la obediencia a la verdad de Jesús HaMashiach, mediante la Ruach, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, paremos un momentico. Mi alma ya fue purificada. No quiere decir que sea puro. Purificada quiere decir que ya fue limpia. Yo estoy en contacto limpieza. Vimos un texto que no le pusimos mucha milonga y es para que sean rociados. ¿Se acuerdan de ese texto? Que yo fui elegido con el conocimiento previo. Pues obvio, imagínense, yo no tampoco veo pues a Hashem diciendo, ¿quién es este Nelson? Nelson, venga, ¿de dónde salió? Fui, ¿qué cosa? Elegido. Yo fui elegido. Yo no elegí a Dios. Esas son las formas equivocadas que nos han enseñado. ¿Yo elegí a Dios? Nunca. Además, yo siempre he dicho que si yo hubiera podido elegir a Dios, hubiera elegido el hindú. A mí me trama eso. Andar como, esos son los que andan con un tigre al lado. ¿Un Dalai Lama? Un tigre en la Sí. No, Pues yo tengo uno, pero... Pobre tigre. Que lo entendió. Entonces, según, dice que yo fui elegido, no que yo lo elegí. Él me eligió. ¿Y basado en qué me eligió? Dice. Elegido según la presciencia. Presciencia. Previo conocimiento. O sea, él ya me conocía. O sea, aquí me eligió porque ya me conocía. ¿Dónde me conocía? Desde antes de la fundación. Arriba yo recibí Torah. Arriba me enseñaron Torah. Sí, dice, todos los enseñados de mi padre. ¿Y cuándo me enseñó a mí el padre? Dice que yo fui elegido según el previo conocimiento. Sigue. Elegido según la presciencia de Elohim, Sí. Padre, en santificación de la Sí. Ruach, Sí. para obedecer y ser rociado. ¿Para qué fui elegido? Para obedecer. Ah, no dice para que iba como quiera. No, como que, esa es la otra, ¿no? Como yo ya fui elegido y eso es algo, pues vivo como quiera. No. Ahí dice para obedecer. ¿Y qué tengo que obedecer? ¿Qué es lo que me mandan a obedecer? ¿Qué obedece usted qué obedecemos aquí en Colombia? La Constitución. La Constitución. Eso es lo que obedecemos. Los semáforos, la elección, los impuestos,
Si el tipo dice mañana es día sin carro, pues es día sin carro porque obedecemos a eso, porque hay una constitución. ¿Cuál es nuestra constitución? Pues la Torá, lo que llamamos ley, los 603 de Misbot, ¿sí o no? Dentro de esos pues están todos los morales, los culturales, sociales, todos los que indica esa Torah que yo voy a obedecer. Para eso fui elegido. Fui elegido para obedecer y qué más. Para obedecer y ser rociados. Y ser rociados. Es decir, que no hay una pausa en eso. Ahí me eligieron para eso. ¿Yo tengo la culpa? No. ¿Hice mala cara para que me eligieran? No. ¿Hice buena cara? ¿Mis obras cuentan? No, es que yo soy lo más de buena gente. No cuenta. O yo soy mala gente. Tampoco cuenta. Es la elección. Te eligieron. ¿Para qué? Para que obedezcas y para que seas rociado. Volvemos al versículo 23. Fuimos amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, versículo 23. Siendo renacidos, No de simiente corruptible. óigame bien, no dice que siendo nacidos, sino siendo renacido. Renacido. O sea, volver a nacer. O sea que yo, ¿sí o no? ¿Volver a nacer? ¿Eso? ¿Renacido no es volver a nacer o sí? Ayúdenme. Sí. ¿Sí o no? Volver a nacer. Volver a nacer. O sea que yo ya había nacido. Ya. Ojo. Ser renacidos. O sea que yo ya había nacido y morí. Eso hace que usted vaya en contravía. Entonces, dice aquí, versículo 23 para terminar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, listo, genial. Yo estaba allá, vine aquí, morí dentro de este cuerpo. Obviamente, no viví, morí. Porque este cuerpo empezó a ¿qué? A doblegarme. A morir, empezó a Sí, morir. sí, espiritualmente el cuerpo coge, yo vengo aquí y este es mi Neshama y viene y me encapsula, me coge aquí. Y el cuerpo dice, tú me obedeces. Y uno que dice, bueno, listo, yo lo obedezco. Sí, ese se llama ley del pecado, que eso es otra teología que maneja Shaul, maneja Pablo. Entonces él empieza, tú me obedeces, y uno, a que sí. Entonces hay una lucha. Pero ya hay una lucha. Antes no había lucha, antes yo era esclavo. Estaba sometido a eso. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento? Listo, tú dices Jesús Masía, perfecto, esos son los aspectos. Pero en mí, en ti, ¿en qué momento? ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿En qué Pues hora? cada fecha es diferente, porque cada quien recibió el conocimiento de la Torah en diferentes edades. Correcto. ¿Cuándo yo escuché qué cosa? El mensaje. Sí, el mensaje. Mira lo que dice. 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahí explica el medio. Por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. ¿Sí ve? ¿Cómo volvían a ser? El día que escuché el mensaje. Entonces mi Neshama se encendió. Cogió brillo. Pero ella siguió sucia y sigue sucia. Por eso yo no digo que es que en la cristiandad todo el mundo se va para el infierno. No, yo no creo en eso. Yo creo que, como decía Claudia, hay gente que enseña mal, hay otra gente que no se preocupa y hay otra gente que sigue ahí de malas. Muy triste. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La palabra simiente es esperma. Entonces la palabra, esto funciona como un esperma. ¿Y quién vendría a ser el óvulo? Mi Neshama. Y brilla. Y da luz. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y mañana pierde la salvación. Que vive y esa palabra se va. Dice, permanece para siempre. O sea, ese nuevo renacimiento nace en la palabra y dice que esa palabra permanece ¿cuándo? Para siempre. Pero usted cuando fue renacido, esa palabra de ahí no se mueve. Porque dice que esa palabra lo hizo renacer. Imagínense este jueguito. Miren el jueguito. Allá, cuerpo. Renacidos con una semilla, ¿sí o no? ¿Qué nos enseñaban? Pecó, hermano, para el infierno. Sí. Hermano, ya se arrepintió, confiese otra vez. ¿Cómo se llama eso? Reconcíliese con el Señor. Y pase otra vez al frente. Padre, yo te confieso, cambia otra vez. A los 15 años nosotros vuelve y la chispotea. Otra vez. Y toda la vida la pasa así.
Entonces esa vaina es un sub y baja y no tiene sentido. No, yo fui, dice que soy rociado, presente continuo. Dice que fui renacido, presente continuo. Dice que fui nacido y que la palabra, fui renacido por la palabra y la palabra permanece ¿cuándo? Para siempre. ¿Quién la puede quitar? ¿Será que el diablo va a venir y me la va a quitar? ¿De dónde? ¿O me va a matar? ¿Cómo? ¿Sí me hice entender? Sí. Bueno, termino aquí. Porque ahí hace un paralelo. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué está haciendo eso? O sea, Pablo está diciendo, miren, entiendan, chinos, entiendan. Que la salvación de ustedes no proviene de un hombre. Que por más que ustedes tengan padres creyentes, ustedes pueden estar perdidos. Pero entiendan que ustedes fueron renacidos con una palabra, con la palabra del Eterno. Dice, la carne del hombre es cosa que es como la gloria, es como la flor de la hierba. La hierba se seca y ¿qué cosa? La flor se cae. Las dos cosas. Es decir, uno muere, eso perece. Primera de Pedro 1:25 y terminamos ahí. Dice, más la palabra del Señor, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Entonces imagínense. Y esta es la palabra que por las buenas nuevas os ha sido anunciada. Más claro, ¿para dónde? ¿Sí o no? Clarito. Con todas las fresas. Está diciendo de último, para terminar el tema. Miren, viejitos, la carne de ustedes, vaina, se quema, se muere. Pero ustedes fueron renacidos por la palabra de Dios, dijo, eso permanece para siempre. Eso sí se llama emuná, eso se llama tranquilidad, tener confianza. Pero eso de vaivén para arriba y para abajo, uy, no. Yo me reconcilié con el Señor como unas 500 veces. Cada rato pasaba al frente, Señor, perdóname. Me vengo a reconciliar contigo. Y a los 15 días, Padre, nuevamente nos reconciliamos. Entonces, ¿qué dice él? No ha entendido ni mi justicia ni mi disciplina. Ninguno de las dos las ha entendido. ¿Cómo? Bueno, nos vamos. ¿Alguna pregunta?